Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Quiero que para la gente de izquierda le voy a hablar, ¿eh? Yo, aquí se habla para todo el mundo, pero lo que estamos viviendo, ojo, es una segunda Guerra Fría. La Guerra Fría 1 estalló más o menos el año 47 y concluyó el 25 de diciembre de 1991 cuando desapareció la Unión Soviética. Esa Guerra Fría de 40 años disputaba geopolítica, militar y económicamente el mundo. Al caer la Unión Soviética, dejó de existir la Guerra Fría porque para la Guerra Fría tiene que haber dos. Este hay uno. Y entonces empezó Estados Unidos a ser el poder unipolar. Un poquito compartido con Europa, compartido con Asia, China, Japón, Corea del Sur. Sin embargo, como eso ocurrió el año 91, han pasado hartos años, 91, 2001, 2012, 35 años, pero ahora estamos enfrentados a una segunda Guerra Fría. Así la cataloga. Y en consecuencia, quien reemplazó la competencia con Estados Unidos, obviamente, es la China comunista. Esa China comunista que ha tenido una revolución, diría yo, a partir de la muerte de Mao Zedong, la muerte y desaparición posterior de la viuda, que se llamaba la Banda de los Cuatro, porque era muy radicalizada la señora de Mao Zedong. Y cuando llegó Deng Xiaoping, cambió, creó un nuevo modelo, dictadura política, pero una economía claramente de mercado. Ellos instalaron el concepto que se llama socialismo de mercado, para que nos entendamos. Es una dictadura tomo y lomo, pero que controla la economía por la vía de soltar. Y en consecuencia ese modelo, exitosísimo para China, lo sigue hoy día Vietnam, no lo sigue ni Cuba ni Corea del Norte. Ese cambio llegó a China en los últimos 20 años a tener un crecimiento espectacular. Ese crecimiento va acompañado de desarrollo científico y tecnológico espectacular y obviamente acompañado de una fuerza militar potente. Dicho eso, Trump, hará unos 2 meses, creó una nueva doctrina de seguridad para los Estados Unidos, que tiene mucho de continuidad con la doctrina de la Guerra Fría, de Truman, Eisenhower, Nixon, Johnson, etc. Y es muy simple. América Latina, desde el Río Grande hasta el Cabo de Horno, es una zona de influencia norteamericana. Lo mismo que ocurrió antes. Y en consecuencia, no es la Unión Soviética ni Cuba el adversario, es China. Pero China no hace aporte militar, no entrena guerrilla, ¿estamos? Ni tampoco se presenta mucho políticamente. La penetración china en el mundo de Estados Unidos es por la vía comercial. Y particularmente con Chile. Entonces lo interesante, ciudadano, es, por favor, sígame esto, es que esto coincide con el cambio de gobierno en Chile. Y va a gobernar una coalición que desde el punto de vista ideológico es leal aliada de Estados Unidos y de Israel. En consecuencia, aquí vamos a ver un espectáculo interesante. La contradicción entre el alineamiento político del gobierno que viene y los intereses comerciales de muchas empresas privadas en Chile, particularmente la agricultura. Y ahí vamos a ver. El intercambio comercial con China, ciudadano, es de 60.000 millones de dólares. Es nuestro principal socio comercial. Es nuestro principal comprador de productos agrícolas. Es el principal importador de muchos bienes, particularmente autos. Entonces, yo quiero ver esto, la contradicción entre la alianza política con Estados Unidos, Trump, Milei y Bukele, ¿estamos? Y los negocios. Se viene. Se viene. Se viene porque van a... ¿Qué pasaría? Y además quiero decir lo siguiente, si no lo han leído, léanlo. Ayer en el Mercurio, la declaración y la explicación de la embajada china.
O sea, la declaración de la embajada china es para tiritar. Porque no solamente se puso en la defensa de Chile, un poquito exagerado diría yo, sino que dice el momentito. ¿Y qué pasa si el presidente Kass le hace caso a Trump? Porque el tema de Trump es sacar a los chinos de América Latina, y hablemos de Chile, sacarlo, que no haya más inversión china. ¿Y los chinos qué pueden decir? A ver. Ah, no quieren con nosotros, no le compramos más cereza. ¿Y qué va a hacer Antonio Walker, el presidente de la CNA? Y no les vendemos más autos. ¿Y qué van a hacer la red impresionante de distribución en Chile? Por poner dos ejemplos concretos. ¿Qué va a hacer la electricidad en Chile? CGE de Chilquinta, China. O sea, cuando usted prende la ampolleta, esa ampolleta se prende por un chino. ¿Qué tal? Se viene fuerte. Recordémosle un poco, profe, a la gente por qué estamos hablando de esta crisis, Porque esta hubo un tensión. detonante. Hubo un detonante que les voy a contar ahora, turninas y turninos, porque Estados Unidos revocó las visas de 3 autoridades chilenas, entre ellas el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, y esto hizo que estallara una inédita crisis diplomática ligada al proyecto de cable submarino Chile-China Express. Esto fue el detonante. Washington advierte riesgos para la seguridad regional, mientras que el gobierno chileno califica la medida de unilateral y basada en imputaciones falsas. Este gobierno. Sí, por eso, porque todos también decían... Vamos a ver qué dice el 11 de marzo el próximo gobierno. Claro, porque muchos decían que esto no era una crisis de este gobierno, sino para el gobierno que viene, y usted nos está explicando. No, yo diría que el perfectamente mensaje de Trump, Marco Rubio se dio un gustito y se le sacó la cresta al presidente Biden. Pero el problema es el 11 de marzo. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a suspender el proceso del segundo cable? Y si lo hace, ¿qué van a hacer los chinos? Al momentito. Si este es un proyecto de inversión, 2.500 millones de dólares. Ese proyecto que habla el profe es el proyecto Chile-China Express, una propuesta, turninos y turninos, de cable submarino de fibra óptica que conectaría la costa chilena con Valparaíso Hong Kong. con Hong Kong. Sí, mejorando la transmisión de datos entre Sudamérica y Asia. Pero el problema de fondo es que Trump coloca en un pie forzado al presidente Cast. Porque le dice, usted es mi amigo, lo ha dicho públicamente. Rubio, en su declaración donde le saca la cresta a Boris, dice que nos vamos a entender muy bien con el presidente Cast, porque son aliados políticos, pero resulta que lo que exige Estados Unidos, como condición de lealtad geopolítica, entra en contradicción con los intereses económicos de la gente que exporta a China y que importa de China, y que es nuestro principal socio comercial. El futuro canciller Francisco Pérez Maquena va a tener que hacer un muy buen malabar para estar entre los dos mundos, claro, entre los intereses comerciales de Chile, los intereses geopolíticos con Estados Unidos. Y bueno, lo que dice Brandon Judd, que es el embajador de Estados Unidos en China, dice que este cable, que va a tener 16 terabytes por segundo, Chile-China Express, el embajador de Estados Unidos en Chile, va a... es riesgoso desde el punto de vista de materia de seguridad de datos. Claro. Que los chinos van a estar espiando mediante esta tecnología para la seguridad no solo de Estados Unidos, pero sino el también de la cable que región. Existe el Humboldt, uno podría decirlo al revés. Po. Claro, pero nosotros somos el patio de ellos. Po. Exacto. Bueno. Ahí pasa, se están metiendo en su casa. Tú sabes que hay un alto funcionario del Departamento de Estado que hace unos 2 o 3 meses habló de nosotros como el patio trasero. Lo que pasa es que así como en Chile va a gobernar una derecha sin complejo, en Estados Unidos gobiernan los republicanos sin complejo. Bueno, lo que hizo Donald Trump con ese posteo en Truth Social, dijo, este es nuestro hemisferio. Dijo que no se metan con América Latina. Pues si quiso cambiarle el nombre al Golfo de México. Po. Claro. Quiso que Canadá fuera la estrella número 52. Bueno, Groenlandia, lo que está haciendo. Quiere que Groenlandia. Cuba. No, lo que pasa es que ciudadanos... bueno, la historia, bueno. ¿Cuánta gente dijo por ahí por el 91? Se acabó el mundo, se acabó el conflicto, el mundo se regirá por el sistema democrático occidental y la economía de mercado. Incluso un compadre Fukuyama. Francis Fukuyama. Fukuyama dijo, se acabó. El fin de la historia. Fin de la historia. Fukuyama. Mira, Fukuyama. Al año siguiente tuvimos la guerra del Golfo. Al año siguiente se desintegró Yugoslavia. ¿Y para qué voy a seguir? Pero para nosotros,
el planteamiento del gobierno vigente es plenamente legítimo. Una idea. Pesquen la tercera de ayer y léanse la columna de Matamala, que la encontré espectacular. ¿Saben cómo se titula? ¿República o colonia? Usted dirá, pero es el lenguaje del siglo XIX. No, estamos en esa idea. O sea, para Diego Portales se está revolcando en la tumba. Cuando le escribió a su socio José Luis Sea a propósito de la doctrina Monroe, donde el presidente americano de la época, James Monroe, dijo: América para los americanos. Y Diego Portales, no puede estar más lejano mi pensamiento, Diego Portales, pero pucha que era inteligente. Le dijo a su socio: a ver, estos muchachitos que dicen América para los americanos no nos están mandando un mensaje que es América para los norteamericanos. Diego Portales, 1822 ciudadanos. 1822. Y al final de esa frase le dice: en una de esas, esto lo vamos a notar mucho tiempo después. Y la historia le dio la razón. Por lo menos en Chile empezaron a reemplazar el salitre por el cobre, vinieron las empresas norteamericanas, y la mejor demostración de que éramos el patio trasero es lo que hizo Estados Unidos contra cualquier alternativa no capitalista en Chile, donde la cueca en pelota de la intervención fue entre 1963 y 1973. 20 millones de dólares de esa época. De esa época. Campaña del terror del 64, campaña contra Allende del 70, y entre el 4 de septiembre del 70 y el 3 de noviembre del 70, esos 60 días, se los regalo con la intervención norteamericana. Track 1, que los demócratas cristianos votaron por Alessandri y no por Allende. Track 2, si eso no resultaba a la buena, a la mala. Le paso las armas, financio a un grupo ultraderecha que elimina al principal obstáculo del golpe de Estado preparado: el comandante y jefe del ejército de la época, general René Schneider Cheró. A eso llegamos, ciudadanos. Y miren lo que es la historia. Estamos volviendo. El paro de camioneros también. No, el paro de camioneros. Además, en La Plata, sí. La visita de Agustín Edward Eastman a El Washington. 14 de septiembre de 1970. 14 de septiembre de 1970. El dueño de Mercurio. Pero mucho más que eso. Si los americanos tienen esta cosa que hacen las maldades, después las cuentan. Desclasifican los documentos. Clinton y Obama desclasificaron miles de documentos. Les recomiendo un libro de Peter. Los archivos desclasificados de la CIA en Chile. Impresionante, ciudadano, impresionante. Pero bueno, esa era la Guerra Fría que todo el mundo creyó, algunos dijeron que se acababa. No, ahora tenemos una Guerra Fría con Estados Unidos y un nuevo actor, la China popular. Profe, hay una juntita el 7 de marzo previa a que asuma José Antonio Kast como presidente, En Miami. que se llama Shield of the Americas. Claro. ¿Tú sabes cuál es el tema? Es cómo garantizamos la doctrina de la seguridad norteamericana en América Latina, que en estricto rigor es impedir y ojalá hacer retroceder la presencia china en la región. Ya, pues va Javier Milei, de Argentina. Y Bukele. Va Bukele, de El Salvador. Va Daniel Noboa, de Ecuador. Santiago Peña, de Paraguay. Esto se hace en el Trump National Doral Miami. Y van a juntarse para planificar todo este Obvio. menjunje para defender la soberanía. No quisiera estar yo, estadounidense. lo digo desde el punto de vista analítico, en el pellejo de nuestro gobierno futuro. ¿Del canciller, dice usted, o de cualquier elemento? Desde el presidente para abajo. Porque, fíjate, Trump, que no tiene un pelo, va a decirle: bueno, yo necesito lealtad. Y mi enemigo es China. Sáquenme a los chinos de Chile. Pero, profe, ¿y qué vamos a hacer entonces? Porque con este planteamiento que usted nos trae hoy sobre la mesa, ¿dependemos, le pregunto, de las decisiones del futuro gobierno o dependemos directamente de Estados Unidos? ¿Usted cree que José Antonio Kast yo creo que en todas partes hay gente sensata. Ya. Hay una entrevista ayer a Gonzalo Cordero, que es un militante de la UDI, yo lo conozco mucho, está en el directorio de Televisión Nacional, que es frío comer pescado, pero dice lo siguiente:
nosotros, nos gusta o no, a él le gusta, estamos en el área de influencia de Estados Unidos. Ese es el hecho. Inmodificable. Aceptemos ese hecho y tratemos de evitar el máximo daño posible en las relaciones con China. Ahora, ¿qué va a decir los chinos? A ver, un momentito. Aquí hay plata, mucha plata. Entonces, acuérdate que los chinos quisieron instalar esta cosa para ver el cielo, el norte. Un observatorio. El presidente Piñera, a raíz de este incidente, paró el proyecto. O sea, Estados Unidos, me queda interesante la comparación, porque la lucha en la Guerra Fría anterior era una lucha por el poder político acompañado del poder militar. Jamás la Unión Soviética fue una amenaza económica para Estados Unidos. Era una amenaza política. Pero ahora, la Guerra Fría es la guerra comercial. Es el posicionamiento en el mundo, la construcción de alianzas. Profe, ¿cómo puedo leer políticamente que sancionaran a 3 autoridades de nuestro país? Uno, un ministro, No, una señal, Juan Carlos Carlito. Muñoz, el subsecretario Claudio Araya, su jefe de gabinete Guillermo Petersen. Claro, como ellos están amenazando de alguna forma los intereses de Estados Unidos y por eso, claro, les No, revocan. pues si se lo dice con todas sus letras. Claro, por eso, pero me parece Lo que- inédito en el pero contexto mira, actual pero- del mundo. Es que no, es inédito en la historia diplomática de Chile. A ver, hay un solo, bueno, para no recordar otro, hay un solo caso complejo con Pinochet cuando era embajador en Lima, el ex senador conservador Francisco Bulnes Sanfuente, que la dictadura peruana lo expulsa por un tema de espionaje. ¿Vamos? Pero una cosa como la que estamos viendo, a un ministro, lo único que sabemos es el ministro, todavía no sabemos los otros dos, pero todo indica que son los que tú mencionaste. Bueno, eso es inédito, pero fíjense, ciudadanos, escúchenme, se les quita la visa porque fueron advertidos por el embajador yanqui aquí Brandon Judd. que no podían seguir en el proceso de evaluación de un proyecto de 2 empresas chinas para construir el cable Valparaíso-Hong Kong. Ese es el grado de brutalidad de la intervención. Espere, y no solo a él, a sus familiares A su directos familia tampoco directa, pueden nadie puede entrar. Claro. Impactante. Es muy matonesca la actitud. Y Bueno, pero imagínate el otro... es que por eso le digo, porque parece como un callejón de salida, sin salida. Yo le pregunto desde mi inocencia, ¿se puede dejar de depender de Estados Unidos? Por ejemplo, si uno dijera, ya sabéis qué más, chao contigo y China nos apoya, que es una gran potencia. No, que China no va a hacer eso porque a diferencia de la Unión Soviética también fue muy moderada después de la ayuda soviética a Cuba. De hecho, cuando el presidente Allende fue a golpear la puerta, diciembre del 72, volvió defraudado. Porque necesitaba 500 millones de dólares y creo que le pasaron 80. Incluso los chinos fueron distantes. Mira, hay una carta del canciller chino de la época, Zhou Enlai, que le manda la carta al presidente Allende a través por mano de Clodomiro Almeida, que era el canciller del presidente Allende que va a China. Y en general va a pedir ayuda. Y la respuesta de Zhou Enlai, en un lenguaje confuciano, ¿no? Pero de una elegancia, en los hechos dice, las revoluciones tienen que defenderse por sus propios medios. Oh. O sea, la tapa se escuchó hasta en la Sí, Antártida. po. La tapa soviética Mm. y la tapa china. Oh. Hoy me entusiasmé. No, está muy Espérate, bueno. Pero además, miren que los chinos son de un pragmatismo. Quiero recordarle a los ciudadanos que ni nacían que Pinochet mantuvo relaciones con la China comunista durante los 17 años de la dictadura. Tal cual. Y los chinos permanecieron acá para una demostración de distancia con la Unión Soviética, porque en ese tiempo eran adversarios. Y el otro país socialista europeo que mantuvo relaciones con Pinochet es la dictadura más brutal de la Europa del Este. Rumania, Nicolás Ceausescu. ¿Qué tal? Oh, está muy entretenida la clase. Bueno, está muy pero entretenida. ojo, ciudadanos, porque va a ser una cosa interesante. ¿Qué va a pasar entre el interés político de la derecha, aliarse con Trump, y los intereses económicos
de una parte fundamental de la base política económica que respalda al nuevo Y gobierno. usted, yo sé que no sabe, pero ¿qué cree que va a pasar? Ya estando en política tanto tiempo, ¿cómo cree que va a actuar el próximo gobierno respecto a esta Yo creo que lo tensión? que dijo Gonzalo Cordero ayer en el Mercurio es lo que se lo repito. Hay un hecho que no se puede modificar, somos parte del patio trasero de Estados Unidos, y hay un hecho que se puede administrar, el socio comercial. ¿Cómo ve la continental. muñeca Francisco Pérez Maquena, próximo canciller? Política, me refiero. Bueno, él tiene experiencia empresarial, Eso me preocupa. claro, Me preocupa como chileno que soy. claro. Él es un estupendo ejecutivo, 28 años en el grupo Quiñenco, y bueno, a propósito del grupo Quiñenco, Ciudadano, miren lo que les voy a decir. Noticia pública hoy día. Se empiezan a conocer las utilidades de las empresas y el retiro de dividendos para sus dueños. Hoy día en el Mercurio se dice que las familias Luxich, Mate y Angelini se van a distribuir, escuchen bien, como dividendo, 800 millones de dólares. ¿Qué tal?